Muy buenas tardes, soy Abraham Ramírez Jiménez, estudiante de Ciencias del Comportamiento en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de diagnóstico en psicología. Hablemos un poco sobre el diagnóstico. El diagnóstico en psicología es un proceso esencial para comprender y evaluar diversos aspectos del comportamiento humano y las condiciones mentales. A lo largo de la historia, diferentes enfoques y métodos diagnósticos han sido desarrollados por diversos profesionales de la salud y de la psicología. En esta presentación vamos a destacar cuatro tipos, los cuales son el método diagnóstico inductivo, intuitivo, diferencial e hipotético, explicando algunas de sus características y de sus aplicaciones. Pasemos a la primera parte de esta presentación, en la cual vamos a dar lo que es la definición de diagnóstico en psicología y la importancia. El diagnóstico en psicología es un proceso fundamental en la evaluación y comprensión de aspectos, ya sean claves del comportamiento humano, emocional y mental. Es una herramienta esencial utilizada por los profesionales de la psicología para identificar, describir y clasificar las características y síntomas de diversas personas, ya sea que vean con un patrón sistemático o un poco distinto. La definición en sí de diagnóstico psicológico quiere decir que es un proceso sistemático y objetivo de recolección y análisis de datos sobre un individuo o individuos a través de diversas técnicas y herramientas, para llegar así a conclusiones sobre su estado mental, emocional o conductual. Este proceso busca identificar y etiquetar posibles trastornos, problemas psicológicos o características específicas que puedan afectar el bienestar y el funcionamiento del mismo individuo o grupo. La importancia del diagnóstico es muy elemental, ya que podemos llegar a identificar trastornos y condiciones mentales, podemos tener una guía para la intervención y una evaluación y un seguimiento conforme al tipo de diagnóstico o guía que vamos a hacer. En pocas palabras, el diagnóstico en psicología es un proceso esencial para entender y mejorar la salud mental y emocional de las personas. Pasemos a la segunda parte de nuestra presentación, en la cual vamos a pasar con el primer diagnóstico, el cual es el diagnóstico inductivo. En él vamos a enfocarnos en qué está basado, en cómo tiene sus diversas características y cómo lo podemos aplicar. El diagnóstico inductivo, como su nombre lo dice, es un enfoque psicológico que se basa en la observación y la recopilación de diversos datos de manera sistemática. Estos datos se recopilan sobre el individuo. Este proceso implica pues el análisis y la información con el objetivo de identificar patrones y tendencias relevantes para comprender el comportamiento y las experiencias del paciente. Algunas características del método inductivo, diagnóstico inductivo, son la recolección de datos, la observación empírica, el análisis de datos, las conclusiones graduales y la aplicación de diversas técnicas. Algunas de esas técnicas o herramientas que se usan son las entrevistas para empezar en algunos casos, los cuestionarios, las pruebas psicológicas, más que nada para llegar a recabar ciertas informaciones. La importancia del diagnóstico inductivo tiene un juego muy importante en lo que es la psicología, ya que nos llega a proporcionar una base objetiva y fundamentada para poder comprender algunas características individuales del paciente. La observación y el análisis deben de ser muy cuidadosos y los datos que nos pueda arrojar serían muy acertados y más precisos que en otros métodos. Pasando a la tercera parte de la presentación, vamos a pasar con el otro método que hemos puesto, que es el diagnóstico intuitivo, en el cual, pues, el diagnóstico intuitivo, como lo dice su nombre, es base a la intuición, en este caso del profesional de la salud, del profesional de la psicología. Esto se basa en la percepción y el juicio del profesional, se caracteriza por tener la habilidad de que el psicólogo puede identificar y comprender rápidamente las características y necesidades del paciente. Algunas de las características y elementos de este diagnóstico son principales como la experiencia laboral, la experiencia profesional del profesional de la salud, el cuánto tiempo tiene trabajando, laborando, puede ser muy importante, la percepción QES, la cual es que el profesional de la salud llega a ver algunos lenguajes diferentes al verbal, como lo son los gestos, el tono de voz, el lenguaje corporal y las emociones expresadas. El juicio profesional, la flexibilidad y la adaptabilidad. Tiene una importancia muy, muy, muy grande, ya que puede ser más rápido, más eficaz, pero también va a depender mucho del profesionalismo de la persona encargada o profesional de la salud. Este método en particular tiene varias aplicaciones éticas, la cual es, pues, más que importante el destacar que debe de ser muy, muy, pero muy, muy acertado a la manera de hacer las cosas, no debe de meterse con prejuicios, no debe de meterse con choques culturales o similares. Más adelante daremos las ventajas y las desventajas de este método como de los demás. Pasando a la siguiente etapa, vamos al diagnóstico diferencial, el cual es un diagnóstico en el cual nos enfocamos o nos centramos en distinguir los diferentes trastornos o la diferencia de trastornos que han existido en el historial clínico del paciente o en un pasado.
Se podría decir, diagnóstico, se ve apoyado sobre la ética de las cosas antes hechas. Se podría decir sobre los ejemplos que ya hemos tenido. Las características de este mismo es el análisis detallado de diversos síntomas y descartar trastornos similares que ya se hayan tenido. El usar criterios de diversos diagnósticos, como lo son el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido como DSM-5, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, como es más bien conocido como el CIE-10. La evaluación y el historial es muy importante, tener una evaluación constante y un historial de cual apoyarnos para ver si es que no tiene alguna dificultad el paciente o algún sesgo similar, ya sea psicológico o físico. Hay que, en este método diagnóstico, se podría decir, usar un plan de tratamiento adecuado para poder evitar, pues, problemáticas futuras, al igual que en algunos otros métodos, la ética es muy importante, así que, pues, tenemos que tener esa confidencialidad y respeto a la autonomía del paciente. Pasando al siguiente diagnóstico, el cual es el hipotético. Este tiene algo particular, el cual es pues enfocarnos en hipótesis, en realizar hipótesis de lo que pasa. Formulación y evaluación de hipótesis sobre el estado mental o emocional del individuo es lo que se tiene que hacer. Es un proceso que implica plantear suposiciones basadas en la información recopilada y luego probar y validar estas hipótesis a través de la observación y el análisis continuo. Algunas de sus características pues son la recopilación de datos, iniciales, se podría decir, es un proceso con el, pues, se recopila al principio datos, esto se puede hacer por entrevistas, cuestionarios o pruebas psicológicas. El empezar a formular hipótesis para después refutarlas o afirmarlas. La evaluación y la prueba, esto con base a las hipótesis, empezamos a trabajar sobre la marcha y hacemos la evaluación y la prueba con el individuo. El diagnóstico final, que pues es lo que se va a hacer como una evidencia, se podría decir, de lo recopilado y del análisis continuo, ya sea también en base al profesional y todo cómo es que él trabaje. Se podría decir la utilidad del diagnóstico hipotético basa en la orientación, en la evaluación del paciente, la flexibilidad del proceso, las pruebas específicas o que son tal cual, pues palpables, y la integración de diversos datos que más adelante se podrán ir viendo para casos futuros. De ahí pasamos a la siguiente etapa, que son las ventajas y las desventajas o desafíos que tiene cada uno de estos métodos. Del diagnóstico inductivo, las ventajas que tenemos es que está basado en datos objetivos y observaciones, tiene un enfoque sistemático y estructurado y permite una comprensión detallada del paciente. Nos llega a proporcionar información rica para el diseño de intervenciones. Algunos desafíos que tiene el mismo método es que requiere tiempo y recursos para recopilar datos, puede ser difícil de evaluar todos los aspectos relevantes del paciente y es un poco más tardado, se podría decir. Pasando al diagnóstico intuitivo, las ventajas que tiene es que utiliza la experiencia y el conocimiento del profesional. También nos permite una evaluación rápida en situaciones urgentes y llega a facilitar la identificación de aspectos subyacentes. Algunos de los desafíos o desventajas que tiene es que puede estar influenciado por sesgos y prejuicios, que no debería de ser así, además de que requiere habilidades avanzadas de percepción y de juicio, además de un buen estudio y una buena preparación constante. Pasando al diagnóstico diferencial, las ventajas que tiene es que permite distinguir entre trastornos similares, favorece un diagnóstico más preciso y específico, ayuda a evitar diagnósticos erróneos. Las desventajas o desafíos que tiene esta misma es que requiere conocimientos sólidos de diferentes trastornos, puede ser un proceso complejo y laborioso para el profesional de la salud. Pasando al diagnóstico hipotético, tiene las diversas ventajas de que nos proporciona una guía para la evaluación y recopilación de datos, nos permite adaptar y ajustar el diagnóstico en función de una nueva formación y facilita la integración de datos complejos. Los desafíos que tiene es que puede requerir un enfoque más flexible y abierto y requiere de habilidades avanzadas como lo son formularios y evaluación de hipótesis. Pasando al siguiente tramo, que es la consideración de éticas culturales en los diversos diagnósticos, tenemos que tener en cuenta que todos deben de fungir una ética similar, las cuales debe de ser confidencialidad, consentimiento informado, competencia laboral y evitar sesgos y prejuicios, los cuales pues es lo principal éticamente hablando. Pasando a lo cultural, debemos de tener esa sensibilidad cultural, validación cultural y la adaptación de los diversos instrumentos que lleguemos a usar para la sociedad en la que los vamos a aplicar, además de la colaboración interdisciplinaria. Pasando al final de esta presentación, las cuales son las conclusiones, podemos decir que cada diagnóstico es muy importante ya que nos da una guía para el tratamiento, una personalización del mismo y una predicción de algunos resultados. El evaluar el progreso nos ayuda también a ayudar a la ciencia y a la misma materia.
Esto también nos va a ayudar a dar una retroalimentación continua, una validación de los diagnósticos en base a lo visto antes o lo que está por ver, la reevaluación periódica, que es más que importante. Pasando al siguiente tomo, tenemos aquí algunas preguntas y respuestas que la gente a veces se tiene o que se hace con relación a los diversos diagnósticos. Lo único que podemos decir es que cada un diagnóstico debe de ser adaptable para que tenga una mayor precisión y el abordaje debe de ser siempre multidimensional para no quedarnos solo con uno, tener la flexibilidad y la adaptabilidad para poder trabajar en ello. El integrar diversos enfoques y diversos diagnósticos nos ayuda a recopilar y analizar datos de mejor manera, el comparar y contrastar las diversas, se podría decir, resultados, y el diagnóstico multiaxial. Nos ayuda a mejorar un poco más el análisis y las consideraciones múltiples de los diversos ejes o dimensiones de los diversos diagnósticos. La práctica diagnóstica en psicología es una responsabilidad muy importante, pues requiere de un enfoque riguroso y ético. Aquí se presentan pues algunas recomendaciones en base al tomo 10. Vamos a presentar algunas recomendaciones referente a qué es lo que debemos de hacer como profesionales de la salud. La formación y actualización continua es algo más que importante, como lo había mencionado antes, ya que debemos de estarnos actualizando referente a todo lo que vamos a ver o aplicar. El utilizar una evaluación integral, o sea, se emplear una variedad de técnicas y herramientas para llegar a evaluar a alguien con una visión más completa y más holística del paciente. Considerar los factores culturales, como se los mencioné, ver si los instrumentos o herramientas que estamos usando están aplicados para la cultura, ser más sensible con las diferentes diferencias culturales y adaptar algunas de las técnicas que nosotros tengamos. El evaluar y descartar diversos trastornos que pues nos ayuda a realizar un diagnóstico diferencial y cuidadoso para distinguir trastornos que comparten síntomas similares pero no son el mismo. Evitar diagnósticos prematuros, no anticiparnos a las cosas, no anticiparnos a las conclusiones para poder mejorar. Se podría decir la investigación y hacerlo de la manera más acertada al entregar resultados. Tener una colaboración con el paciente, pues, es involucrarlo activamente, es que el paciente esté, pues, al tanto de los procesos que nosotros hacemos, qué es lo que estamos haciendo y para qué nos sirve. Algo muy importante, el mantener la ética y la confidencialidad entre paciente y, pues, y profesional es lo más importante. Y, pues, también el evaluar el progreso. Una práctica diagnóstica efectiva y ética es esencial para brindar una atención de calidad y mejorar la vida de los pacientes. Siguiendo estas recomendaciones y siendo consciente de la importancia de la integridad, el respeto y la sensibilidad cultural, los profesionales de la psicología pueden ofrecer un diagnóstico preciso y fundamentado que sirva como base para diseñar intervenciones efectivas y personalizadas. La práctica diagnóstica responsable contribuye a una atención integral y centrada en las necesidades únicas de cada individuo. Soy Abraham Ramírez Jiménez, muchas gracias por toda su atención. Muchas gracias por todo su tiempo. Me despido desde la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, esperando que esta información les sea útil para un futuro. Muchas gracias.